Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén ustedes, la suerte está echada y empezamos nuestro streaming número 45 del Rey va Desnudo, con el título en vivo y con todo. Luego la gente en los cortes que hacemos del streaming a lo largo de la semana, siempre hay el que me pregunta, ¿qué quiere decir EVCT? Y ya no sé si deberíamos conservarlo o no. El nombre simplemente es para diferenciarlo. En vivo y con todo es la sección en vivo de los streamings de El Rey va Desnudo, pero todo sigue siendo El Rey va Desnudo. ¿Qué más? Bueno, pues muchísimas gracias a quienes me quieren seguir y pueden hacerlo ustedes por Twitter, que es soy @el nocturno. Es un lío, ojalá pudieran obtener el mismo nombre en todos lados, pero es lo mismo que pasa con los números. ¿Por qué tienes un número de la Seguridad Social, un número de licencia de conducir, un número de documento de identificación, un número de pasaporte, un número podríamos arreglarnos con un solo número, ¿no? Como te arreglas con tu nombre, no tienes un nombre para cada cosa. Bueno, pero en Twitter soy arroba el nocturno, en Instagram soy m-el nocturno, mi página web, la nueva página que no está visitando absolutamente nadie, o sea, a ver si la quieren visitar, es mauricioschwarz.com, y por correo electrónico tenemos rvdsqs@gmail.com, ese trabalenguas que quiere decir El Rey va Desnudo, cosas que sabemos, en gmail.com. Y también, por supuesto, si quieren, pueden apoyarme en Patreon, en PayPal o en GoFundMe, para lo cual necesitamos el apoyo de la gente, porque si fuera yo rico, como muchos creen que soy, si me pagaran Soros y Gates y las transnacionales de las farmacéuticas sobre todo, pues no tendría yo ningún problema, no tendría yo que estar pidiendo apoyo en Patreon, en PayPal o en GoFundMe para seguir manteniendo el canal y hay que poner esto para que se vea, para seguir teniendo el canal y seguir haciendo algunas cosas que queremos hacerme. Hay proyectos interesantes que se me han ido ocurriendo y que para los cuales necesito pues más tiempo de producción, más dinero de producción. Por ejemplo, ustedes han visto en los vídeos del Rey va Desnudo, de pronto tengo vídeos, tengo entre una y otra sección la representación es con un vídeo, aparte de que aparecen las letritas. Y esos vídeos es porque se le paga a una compañía de vídeo de stock que una cuota mensual para poder usar los vídeos. La música que he usado, que a veces me preguntan qué música es, pues no sé, porque yo la voy sacando también de una compañía que vende música royalty free, es decir, de internet casi nada es gratis. Muchas de las ilustraciones que uso son de Wikimedia Commons, que es lo único absoluta y verdaderamente gratis, y no siempre voy buscando las opciones que sean verdaderamente de libre uso, porque me gusta respetar la propiedad intelectual y me gusta que respeten mi propiedad intelectual. Pero quiere decir esto que todo lo que hacemos o me cuesta mucho tiempo o me cuesta dinero. Como quiera que sea, el apoyo que ustedes nos puedan dar es necesario. Tenemos una primera pregunta que me parece interesante abordar. Dice, ¿por qué en México los septiembres ocurren grandes temblores? Porque no es cierto. Ha ocurrido 3 o 4 veces. Pues es normal que en un lugar donde hay muchos terremotos, porque México está en una zona sísmica, pues en 20 o 30 años caigan 4 el mismo mes, ¿no? Luego caen en otros meses. Lo que ocurre es que hubo 2 muy fuertes en días muy cercanos, que fueron en septiembre del 85 y luego el otro que también fue en septiembre, no me acuerdo exactamente cuándo. Entonces, a partir de eso se crea una coincidencia, crea un mito. Y la coincidencia crea el mito. Ahora hubo un terremoto, pero no fue el mismo día. Hubo un terremoto que además no fue tan grave como los que se vivieron en el pasado. Y entonces los charlatanes, los embaucadores, los vividores se aprovechan de esto para generar la idea de que hay una constante, y que esa constante además es, como me decía alguien, predecible. Los terremotos no se pueden predecir. Se puede predecir en general que en una zona sísmica va a haber terremotos, pues eso sí tampoco es magia, ¿no? México es un lugar donde siempre va a haber terremotos y los ingenieros cuando construyen edificaciones las construyen pensando precisamente en que va a haber terremotos y por lo tanto
tienen que utilizar cimentaciones, columnas, muros de carga, etcétera, adecuados para soportar los terremotos que seguro va a haber. Lo que nadie sabe es cuándo van a ocurrir. Y esto es algo interesante. Alguien me preguntaba que cómo vivía el terremoto del 85. A ver, el terremoto del 85 lo vivía en la colonia Roma Sur, es donde yo vivía, en la calle de Sonora, esquina con Puebla. Y por supuesto fue aterrador. Yo bajé, me acuerdo con mi hija menor, la bajé como una sandía bajo el brazo, porque además vivíamos en un cuarto piso, sin ascensor, sin elevador. Entonces pues era creo que bajar corriendo con los niños y ponerse a salvo en la calle. Yo fotografié el primer rescate que fue fotografiado en Álvaro Obregón, casi esquina con Insurgentes, y luego dejé de hacer periodismo. O sea, yo me salí a hacer periodismo y regresé a hacer rescatismo, porque yo en aquel entonces estaba en el Socorro Alpino de México como aspirante a patrullero. Luego me di cuenta que tampoco era mi vocación y que estaba yo precisamente metiéndome en un edificio a medio derruir, y me di cuenta que lo que menos necesitaba el país era que yo los dotara de otras 2 huérfanas que aumentaran el problema pues de las muertes que claramente habían sucedido. Pero yo debo haber ayudado a sacar al primer grupo de muertes en la calle del Oro, casi esquina con Insurgentes, aproximadamente a las 11 de la mañana del 19 de septiembre del 85. Entonces, después de unos 2 días de esto, de trabajar en rescate, además que era muy difícil llegar al centro, a la avenida, no es cierto, a Lázaro Cárdenas, donde estaba la sede del Socorro Alpino, enfrente de la que era la copa de leche, que cayó, y una camarera que nos atendía con a todos los del Socorro Alpino murió. Entonces me dediqué a logística, estuve en la Plaza Cibeles, se estableció un centro de acopio de materiales y distribución tanto a damnificados como a rescatistas, y a eso me dediqué hasta que la emergencia pasó. Pero desde entonces se habla de predecir los terremotos, y es falso, es mentira. Nadie puede predecir un terremoto. Y en aquel entonces me acuerdo que yo recorrí con Mario Méndez Acosta, que fue mi compañero en radio, mi compañero en televisión, mi compañero en muchas andanzas en la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Mario y yo recorrimos varios lugares donde había habido derrumbes. En el 85 la mayor parte de los derrumbes fueron en construcciones que habían sido pagadas con dinero oficial, es decir, en secretarías, en hospitales, en escuelas y en unidades habitacionales hechas por el gobierno. Y Mario me enseñaba y me decía, mira, es que los terremotos no tiran edificios, los edificios los tiran los ingenieros que los construyen mal. Y él me iba enseñando las columnas de los edificios que habían caído y me señalaba por qué estaban mal, o la varilla era de un calibre demasiado pequeño, o el hormigón tenía demasiada arena, o no tenía los aditivos que necesitaba tener, etcétera, etcétera. Es decir, que el terremoto fue demoledor, sobre todo porque cayó en los lugares donde se había hecho construcciones gubernamentales y que habían sido construcciones de una corrupción enorme, como suele ocurrir y como hasta donde se sigue ocurriendo en México. Entonces, el terremoto del 85 podría haber sido muchísimo menos letal si las construcciones hubieran estado bien hechas y no se hubieran robado el dinero en el proceso de construcción de todas esas edificaciones gubernamentales. Pero no se pueden predecir los terremotos, así que olvídenlo. Y yo sí creo que México está un poco mejor preparado, pese a que López Obrador se cepilló el Fideicomiso para Atención de Desastres Naturales, el FONDEN. Creo que México está mejor preparado porque, miren, hasta el 19 de septiembre de 1985 éramos inmunes a los temblores. Yo me acuerdo que estaba uno dormido y de pronto sentía que le movían la cama. Ya se subió el perro de la cama otra vez, bájalo. Ay, no, es que está temblando. Pues ya se acabará. Luego, si uno era malévolo y cruel, tomaba el auto y se iba a la zona rosa o a la zona de los hoteles y a ver cómo estaban los extranjeros, todos vestidos o en pelotas directamente o con una sábana, aterrorizados y viendo cómo llegar al aeropuerto y tomar el siguiente avión para irse. Cuando uno sabía que los temblores no eran graves en México, no pasaba absolutamente nada desde el terremoto del 59 que tiró al Ángel. Fue en el 59, creo que sí, que se cayó el Ángel de la Independencia, la victoria alada de la Independencia. En realidad no es un ángel, es Nike, la diosa de la victoria. Y
Entonces uno estaba totalmente inmunizado. Temblar era algo que pasaba comúnmente en México. Cuando despertamos a lo que ocurrió el 19 de septiembre de 1985, las cosas cambiaron y cambiaron radicalmente. Entonces yo creo que México está bastante mejor preparado para los terremotos. Yo la primera vez que vine a España, que fue en el 92, estamos hablando de 7 años después del temblor, del terremoto, y 7 años que uno se quedó, o sea, psicológicamente quedamos tocados todos. Cuando el viento movía una lámpara, uno sentía que estaba temblando otra vez y se subía en el pánico. Y eso no se puede controlar, se llama síndrome de estrés postraumático, aunque fuera pequeñito, pero lo tuvimos los que pasamos esos terremotos. Y los que vimos, pues tantísima gente muerta, por desgracia. Entonces, cuando yo vine a España por primera vez y veía yo las columnas sobre las que estaban levantados edificios de 5 y 8 y 10 pisos, las columnas delgaditas, pequeñitas, yo decía, esto en cuanto tiemble se va a caer. Entonces ya venía uno junto que me decía, pues es que aquí no tiembla. Ah, es cierto. Es que se le olvida a uno que las cosas son distintas fuera de su país. Yo recuerdo a un amigo que cuando tenía mucho frío en Holanda decía que igual había norte en Veracruz, hasta que alguien le explicó que en Holanda, ¿no? Veracruz quedaba un poco al norte de Holanda y un poco al este de Holanda, o al oeste de Holanda, perdón, al sur y al oeste de Holanda. Bueno, como sea, había un tema que quería yo tocar y vamos a empezar a correrlo. Y si hay cosas que no tengo tan preparadas como debiera, pues ya saben ustedes que es porque no me da la vida. Y sin embargo, pese a que no me da la vida, vamos a seguir tratando de hacer las cosas. Y resulta que ahora, a principios de septiembre, Vox. Ay, le falta una K, qué barbaridad. Esperen un segundo, que esto está muy mal escrito y yo soy muy respetuoso de mi ortografía. Y Vox, yo lo escribo con 3 Ks. Porque me recuerda mucho a los chicos del Ku Klux Klan. Entonces, Vox Internacional. Bueno, gente del partido Vox, del partido de la ultraderecha, el partido nazi español, Vox, fue a España, fue a México, y un grupo de senadores del PAN lo recibieron. En total fueron, si mal no recuerdo, y como lo recuerdo seguro mal, pues lo tengo anotado, fueron 13 senadores del PAN, y un par de 14 senadores y 3 diputados del PAN y 2 del PRI, para que vea uno lo mal que está la gente del cerebro en estas cuestiones. Es una cosa aterradora. Y entonces, pues, firmaron una cosa que se llamó la Carta de Madrid. Primero, hay que recordar que el PAN nace con vocación falangista, con vocación fascista. No un fascismo de asesinar gente, porque nace en 1931 con la admiración del antiguo dictador español Miguel Primo de Rivera, pero también con la admiración a la nueva falange, a esta visión ultranacionalista, autoritaria, corporativista, que precisamente resume de manera además extraordinaria. Yo siempre que hay que definir fascismo se va uno al discurso de José Antonio Primo de Rivera en la fundación de Falange. Es la mejor definición de fascismo que yo me he encontrado y la he citado en muchas ocasiones. El Partido Acción Nacional, que además usaba el nombre del que había sido Acción Nacional en España, un partido ultracatólico que luego se convirtió en Acción Popular y que fue la base de la SEDA, que fue la coalición de derecha que en un momento dado tuvo el gobierno en España, en la República Española. Y se cambió de Acción Nacional a Acción Popular simplemente porque el gobierno de Manuel Azaña prohibió que la palabra nacional se usara a lo imbécil. Es decir, que solo se utilizara para cosas que realmente afectaban a la nación y no para partidillos. Entonces, el PAN nace con una vocación ultraderechista, de lo que hoy llamamos ultraderecha. Y tanto es así que Falange Española invitó a un delegado del PAN a lo que fue el primer Congreso de la Hispanidad en 1941, el 12 de octubre de 1941, y de hecho el delegado del PAN no pudo asistir, no pudo llegar, porque para llegar a España tenía que ir vía Estados Unidos, no había vuelos directos. De hecho no sé si había vuelos, creo que todavía esto se hacía en barco, pero el chiste es que tenía que pasar por Inglaterra, y en Inglaterra le negaron la visa porque decían que era un espía nazi. Ya los ingleses sabían de qué iba el tema, sin más. Entonces,
El PAN siempre ha tenido este devaneo de ultraderecha, y este devaneo de ultraderecha implica sus relaciones con los Tecos, este grupo paramilitar de la Universidad Autónoma de Guadalajara, su relación con el Yunque, otro grupo paramilitar del ultracatolicismo ultraderechista mexicano, y con en general todos los movimientos extremistas de derecha, aunque siempre ha tratado de mantener la imagen de ser un partido que tiene cierto compromiso con la democracia. El hecho tan es así que cuando firmó la supuesta Carta de Madrid ahora, algunos en el PAN dijeron, estamos aquí mostrando el plumero muy feo, estamos quitándonos la careta y entonces no estamos de acuerdo. El propio dirigente del PAN, el propio portavoz del PAN en el Senado tuvo que salir a decir, bueno, no, los que firmaron a título personal, esto no es nada institucional del PAN, y el PAN dijo, nosotros no queremos tener nada que ver con esto, porque tratan de presentarse como un partido incluyente que rechaza la homofobia, el racismo, la xenofobia, etcétera, etcétera. Cualquiera que conozca al PAN sabe que son tremendamente homófobos, tremendamente misóginos, tremendamente racistas a nivel México. No es que detesten a los negros de Estados Unidos, es que detestan a los indígenas mexicanos, a quienes los consideran inferiores por definición. Entonces, esta idea del PAN de tratar de ubicarse en la democracia y somos una derecha sensata, y nuestro referente, nuestra contraparte en España es el PP y no Vox, y no tenemos relaciones institucionales con Vox. No te preocupes, el PP se está moviendo hacia la derecha con Vox a una velocidad absolutamente impresionante, pero por allí van. El hecho es que el PAN, para taparle un poco, para encubrir la situación, echó a Cristian Camacho, el encargado de redes del PAN en el Senado, que fue el que organizó esta reunión. Pero lo que realmente importante es, primero, ¿qué es la estúpida Carta de Madrid? Y segundo, ¿quién la firma? Porque aquí las cartas valen por quien las firma. Ya sabe usted que si a usted lo quiere despedir el señor que limpia los vidrios, no es lo mismo que si lo quiere despedir el presidente de la empresa. Y entonces la carta dice, en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera. ¿Y eso de la iberosfera qué es? Bueno, la iberosfera es una cosa que se inventó hace un año Salvador Abascal, que es el líder del partido nazi Vox, y que se convierte en la esfera de influencia de la ultraderecha en Iberoamérica, para ponerlo rápidamente. Iberoamérica es la América española. No les gusta a muchos españoles que se hable de Latinoamérica porque consideran que los latinoamericanos no son latinos. El nombre de Latinoamérica tiene utilidad porque permite que incluyas a Brasil, porque permite que incluyas a los países francófonos, sobre todo del Caribe, como Haití, en el concepto de la América que está al sur del Río Bravo y en el Caribe. Entonces les gusta más Iberoamérica o Hispanoamérica. El chiste es, Iberoamérica ya incluye, como por la península ibérica ya incluye a Brasil, Hispanoamérica no. Pero en fin, lo que quieren, la iberosfera es algo que se inventó totalmente Abascal. Y la cosa dice así: más de 700 millones de personas forman la parte de la iberosfera, una comunidad de naciones libres y soberanas que componen una arraigada herencia cultural y cuentan con un gran potencial económico y geopolítico para abordar el futuro. Lo de geopolítico a mí me salta muchísimo, porque la geopolítica, como todos ustedes saben, es un concepto eminentemente nazi, pero comparten una herencia cultural. ¿Qué herencia cultural comparto yo con los bolivianos? Pues España. Y con los argentinos, grandes cantidades de ellos llegaron de Italia y de Argentina, mientras que a México llegó más gente de España y de Siria, de Líbano. Claro, España. Es decir, la arraigada herencia cultural a la que hace referencia esta carta es simple y sencillamente la herencia española, despreciando la herencia de todos los demás países que han dado una vastísima inmigración y riqueza cultural a los países latinoamericanos. Sin embargo,
Una parte de la región, nos dice después, la iberosfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley. Sus pueblos no están condenados por ningún tipo de determinismo histórico, ya como ningún otro pueblo del mundo. O sea, la obviedad es espectacular. Sin embargo, una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista. ¿What? No. Mira, puede haber puede haber gobiernos de izquierda o que se llaman a sí mismos de izquierda sin serlo. Gobiernos autoritarios como el de Ortega, por ejemplo, que hoy precisamente Sergio Ramírez, ese hombre que fue vicepresidente de Nicaragua, un escritor, un hombre decente, un hombre digno, un hombre verdaderamente respetable, que tengo además el gusto de conocer. Hombre, no es mi amigo, pero compartimos 2 o 3 veces alguna mesa en la Semana Negra de Gijón, él viniendo como escritor, no como político. Hoy Sergio Ramírez ha tenido que salir exiliado de Nicaragua porque ya se le avisó que se iba a allanar su casa. ¿Quién allana su casa? Bueno, pues el salvaje de Daniel Ortega, que se ha convertido en un tirano espectacular. ¿Me vas a decir que la tiranía de Ortega es de izquierda? No, es una tiranía como la de Somoza, es una tiranía autoritaria como la de Maduro. Pero no está secuestrado porque todavía ellos ganaron elecciones, las últimas elecciones las ganó, y las próximas si las gana ya va a ser, parecer va a ser de una manera muy dudosa. Pero secuestrado está Venezuela por alguien que está negándose a la democracia, y secuestrada está Cuba, pero de ahí en fuera Venezuela no es comunista, Cuba sí es un país comunista, pero estamos usando algo a lo que yo ya hacía referencia hace un tiempo en un video que está referenciado en la descripción y que es el fantasma del comunismo. La derecha mundial está utilizando el comunismo como un espantajo. No hay una amenaza comunista. Ningún país de los que estos consideran comunistas, y que podría ser la Bolivia de Evo Morales o del actual presidente, el Perú de Castillo, el México de López Obrador, la Argentina de Fernández, son países que pueden tener ciertas políticas que se identifiquen con la izquierda, pero comunismo no es. Mira, lo que caracteriza al comunismo, el ideal comunista es 3 cosas. 1, la dictadura del proletariado en la cual hay un solo partido, es decir, la ausencia total de democracia. 2, la propiedad social de los medios de producción, es decir, todas las empresas, tiendas, talleres, desde las más grandes empresas hasta las más pequeñas, son propiedad del Estado. Y 3, la planificación centralizada de la economía, es decir, el gobierno, el Estado, es el que decide todo lo que hace la economía y no hay nada de iniciativa privada. ¿Sí? Pues nada de eso está pasando en América Latina, salvo en Cuba, que es un país comunista, que sin embargo tiene ya cada vez más pequeña libertad de mercado, libertad empresarial. No está pasando, es un fantasma, es un espantajo que utilizan estos personajes. Y dice, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Los terceros países son Cuba, que apoya a Ortega, sí, supongo que todavía lo apoya. Cuba, que apoya a Venezuela, pero Cuba, que necesita más apoyo del que puede dar. Está en una situación aterradora. Bueno, todos ellos bajo el paraguas del régimen cubano, o sea, ya apareció 2 veces, e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica. No. No se infiltran en los centros de poder. Han ganado elecciones. Mira, yo puedo estar en desacuerdo con algunas de ellas, pero cuando ganan elecciones, el verdadero demócrata lo acepta. Y esto es lo que nos empieza a indicar que el cariño por la democracia de los chicos de Vox no es como ellos dicen. La amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. Ahora ya hay un yugo totalitario que, insisto, lo hay en Venezuela, lo hay en Nicaragua en este momento y lo hay en Cuba. No hay totalitarismo en ningún otro lugar, por mal que me pueda caer López Obrador a mí, que me cae muy mal, ya lo saben todos. Por mal que me pueda caer Kirchner o Fernández o Evo Morales, el autoritarismo es otra cosa. El proyecto ideológico criminal, cuidado, está subyugando las libertades y derechos de las naciones. ¿Cómo subyugando a las que están votando por ello? Subnormal.
tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho. Mira, son democracias liberales, todos los países de América Latina son democracias liberales. Lo que pasa es que la palabra liberal la usamos con demasiada liberalidad. Y, por cierto, el próximo martes en El Rey va Desnudo hablamos del liberalismo. Liberalismos. ¿Cuál liberalismo? ¿Cuál de todos? Usted es liberal, pero ¿de cuáles? ¿De los de Obama o de los de Donald Trump? Bueno, esto de usar la palabra liberal tiene muchos bemoles. A través de esta Carta de Madrid, apoyada por diferentes líderes políticos y sociales, que ahora vamos a ver quiénes son, con visiones e ideas distintas e incluso divergentes, vamos a ver que no. Queremos afirmar que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. No, no lo es. El comunismo está en retirada desde 1989, que se perdió la Guerra Fría, que la Unión Soviética perdió la Guerra Fría. Mientras tanto, China habría una idea de capitalismo de Estado que es la misma que tiene Vietnam. Creo que Laos todavía no, y Cuba pues un poquito con las pocas empresas que tiene. Bueno, así que no es una amenaza ni para el desarrollo de nuestras naciones ni para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. Son más amenazas la ultraderecha. El Estado de Derecho, el imperio de la ley y la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada, por supuesto, son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos. Ahí estoy totalmente de acuerdo con la Carta de Madrid. Y quienes más detestan el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la libertad de expresión, son precisamente los firmantes de la Carta, como vamos a ver ahora, y principalmente Vox. Vox, que se dedica a luchar en contra de los derechos humanos en España. La defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etc. Sí, obvio. Por eso hay que defendernos de Vox, todos, y de sus alrededores. El futuro de los países de la iberoesfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, sí, los derechos humanos, por supuesto, el pluralismo, claro. Si te defiendes el pluralismo, ¿por qué no aceptas a la izquierda extrema, a la izquierda comunista? ¿No eres tan plural? La dignidad humana es muy importante, la dignidad humana es importantísima. Por ejemplo, la dignidad de los inmigrantes, de eso vamos a hablar un poco después, y la justicia que es cuando es equitativa y es igual para todos y no es igual para unos y menos igual para otros. Por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios. Mira, con algunos detalles esto sería perfectamente sostenible, yo estaría totalmente de acuerdo con esta carta, pero es cierto que eso es lo que defienden las personas que firman la carta. Hay firmantes de toda América Latina, toda la iberosfera, excepto de Haití, Nicaragua y la Dominicana. Pero de ahí en fuera creo que están representados todos los países latinoamericanos. Pero ¿quiénes están allí? Bueno, mira, está, por ejemplo, el presidente de Red Familia México, que es un tipo que se dedica a luchar en contra del matrimonio igualitario. Y un montón de señores que no son de la iberosfera, pero que tenemos allí metidos. Y vamos a ver si realmente están defendiendo lo que nos dice la carta que están defendiendo. Entonces, aquí tenemos la cartita, y la cartita está firmada por Charlie Weimers, europarlamentario del Partido Demócrata Suecos, nacional conservativo, antiinmigración, antieuropeo y de ultraderecha, con sus raíces en el fascismo sueco y el nacionalismo blanco. Esos van a defender los derechos humanos. Dirk Jan Epping, europarlamentario del Partido JA21 de los Países Bajos, antiinmigración, antieuropeo, ultranacionalista, con el lema Países Bajos primero, como América primero, o sea, es el mismo discurso de Donald Trump, que como ustedes saben es de un sujeto bien plural y de un defensor de los derechos humanos que tira de espaldas. El partido desea salir del pacto de asilo de la Unión Europea y expulsar a los inmigrantes. Emanuel Frakis, europarlamentario de Grecia, del partido Solución Griega, ultranacionalista, antiinmigración, que quiere poner una cerca eléctrica en la frontera con Turquía, encarcelar a los inmigrantes en islas desiertas, cerrar las organizaciones no gubernamentales, y además él personalmente es admirador de Víctor Orbán, ahí sí el tirano húngaro. ¿Quién más firme?
Eduardo Verástegui, que es un actor y asesor de una iniciativa de la Casa Blanca para la prosperidad hispana de Donald Trump, que a él le interesa la prosperidad hispana, no tienes una idea cuantísimo, y es activista antiaborto ultracatólico, fundamentalmente. Pero está también Giorgia Meloni, presidenta de Fratelli d'Italia, partido ultraderechista heredero del neofascismo italiano y ultranacionalista antieuropeo. Y Nicola Procaccini, de su propio partido. Luego está Marion Maréchal, política francesa y fundadora de no sé qué, pero se les olvidó el segundo apellido, Marion Maréchal Le Pen. Es la sobrina de Marine Le Pen y la nieta de Jean-Marie Le Pen, los destacados fascistas, antiinmigrantes, antieuropeos, ultranacionalistas, ultrarreligiosos franceses. Y finalmente está gente como Hermann Tertsch, que es un eurodiputado de Vox, que es un sujeto de la derecha más vil y más despreciable, pero además es un sujeto desagradable, racista, molesto, etc. Esos son los que van a defender los derechos humanos con la Carta de Madrid. Esos son los que van a defender la democracia, el pluralismo, el respeto a la ley y la justicia. Esto es como si llega a usted un defensor de la dictadura del proletariado y le dice que es un demócrata, que es lo que hace, por ejemplo, Pablo Iglesias. Mienten tanto unos como los otros, pero si esto es lo que nos ofrece Vox, nos está metiendo en un problema. Insisto, el PAN se ha tratado de desligar de esto y creo que ni siquiera se ha enterado todavía de la clase de animales, de la ultraderecha bastante marginal, salvo algunos casos, como el de la Asamblea Nacional de Le Pen. Todos marginales, todos marginados, todos bajo la égida del ideólogo de Trump, Steve Bannon, todos tratando de crear un frente nazi internacional donde se puede implicar a la mayor cantidad de gente posible. Esperemos que fracasen, pero recuerden, lo dice la carta, todo esto no depende de los políticos, depende de todos nosotros, del rechazo que le hagamos a quienes realmente quieren acabar con la democracia, la justicia y la dignidad humana de aquellos que tienen que emigrar. Y que firme esto un partido mexicano, cuando México ha expulsado a tantos millones de mexicanos porque no les ha podido dar trabajo digno, ingresos dignos, alimentación digna, vivienda digna, y que viva México de las remesas de inmigrantes, y tú te pongas a firmar cartitas con los enemigos de la inmigración, es que hace falta tener la cara como para tallar diamante. Dicho lo cual, vamos a ver un poquito del chat, que no voy a hacer mucho caso al chat, ya se los he dicho, lo voy a repetir. A ver, José Vendej, ¿qué opinas de poner un impuesto más elevado a las bebidas azucaradas con el fin de que su consumo disminuya? Que no disminuye, lo que hace la gente es gastar más. Lo que hace es afectar la economía de los más desprotegidos. Los más pobres son los que comen más bebidas azucaradas. Por cierto, y esto se puede ver en las estadísticas de México con gran facilidad. Entonces, si le pones un impuesto, lo que hace la gente es gastar más en bebidas azucaradas y por lo tanto afectas su salario. Esto se resuelve no con penalizaciones, sino con educación. Pero educación es lo que muchos no quieren hacer. A ver, luego tengo aquí problemas de que no sé quién dice. El terremoto fue la respuesta de Dios ante la despenalización del aborto. Y cada vez que tiembla es la respuesta de Dios. Podría mandar un email. Son tonterías. Cuando la gente quiere validar sus creencias a como de lugar y utilizar el sufrimiento ajeno para validar sus creencias, y eso es absolutamente despreciable. Hay un grupo de WhatsApp o Telegram de seguidores, me encantaría conversar con gente analítica, no hagan uno, yo me apunto, pero no pienso ni llevarlo, ni moderarlo, ni mucho menos, no tengo tiempo, porque ya lo saben ustedes, y lo repetiré las veces que sea necesario, no me da la vida para todo lo que tengo que hacer y todo lo que quiero hacer. Mi opinión e información sobre los hechos de que hablaron tanto Edward Snowden como Julian Assange es demasiado complicado para manejarlo aquí. Repito lo que siempre he dicho, creo que Edward Snowden trabajó con buena voluntad en un principio, pero sobre todo fue otra persona
la que sufrió la cárcel y la persecución y ya está perdonada, por cierto, la que sufrió todo por informar al mundo de lo que quería informar. Creo que en este momento Edward Snowden es un títere de Putin porque está en Rusia y allí tiene que hacer lo que le ordenen y punto. Assange, por otro lado, siempre me pareció un irresponsable, siempre me pareció alguien que puso en peligro vidas ajenas y que lo dijo. Bueno, pues ellos son informantes y los van a matar porque yo aviso que son informantes, es problema de ellos. No me parece una persona a la que yo le prestaría 10 euros. La ciudad se está hundiendo, sí, la ciudad se está hundiendo desde siempre, pero desde siempre. Es algo que se sabe y se tiene en cuenta a la hora de hacer construcciones y demás en México, no es nada absolutamente nuevo. Hay cosas muy específicas que no voy a contestar. ¿Qué dices sobre lo que se dice de las malas energías? Que las energías no son ni buenas ni malas, no hay energías. La energía es la capacidad de realizar trabajo. Hay eléctrica, hay térmica, pero no hay buenas y malas energías. Esto es una barbaridad. Sí, casi dijo el PAN, discúlpenos porque no sabemos lo que hacemos. Sí, lo dijo hasta la senadora Lili Telles. Hicieron un ridículo bastante feo, en realidad. Pero, y este es el problema, que en México tenemos a una oposición como la del PAN o la del viejo PRI, que es verdaderamente despreciable, y luego tenemos a López Obrador. Por cierto, quería comentar una cosita, antes que se me pase. ¿Ustedes recuerdan esta infernal fotografía donde está López Obrador reunido con 4 de sus principales amigos y asesores? 3 de ellos son caricaturistas de profesión. El que está, no me acuerdo cuál es Rapé, cuál es Monero Hernández. Monero Hernández además ya murió, Hernández murió hace poco tiempo. El que está a la izquierda, a la derecha de López Obrador, desde donde lo vemos nosotros, es Fisgón, es Rafael Barajas, el Fisgón, un tipo que es un monero y que es el director de no sé cómo se llama, si es director, que es el jefe de ideología del partido Morena. Luego el que está a su derecha es Pedro Miguel, un señor que yo creía que era de izquierda, entonces yo escribí mucho tiempo en su página Iberoamérica, gratis, ¿no? Yo pensé que él quería cosas de izquierda. Luego ya cuando le pedí que me ayudara a impedir que nombraran a María Elena Álvarez Bulla como encargada de la ciencia en México, pues me mandó al cuerno, y el día que le reclamé, finalmente un día en Twitter, que me fue a buscar él, le reclamé por qué no me había hecho caso si yo pedí que se entregara una petición firmada por 2,000 académicos. No era una cosa mía porque soy muy simpático yo. Había 2,000 académicos, científicos, alumnos de ciencias, profesores, investigadores que firmaron una carta diciéndole al López Obrador: cuidado, esta mujer es una amenaza para la ciencia. Y entonces me dijo que no es que él estaba ocupado arreglando el país. Le dije, es una desvergüenza, y entonces él se enojó conmigo, pero es que tú nunca fuiste López Obradorista. Y yo, ¿de cuándo acá eso es un requisito para poder hacer una petición a la autoridad en este país? Y entonces me bloqueó. Es Pedro Miguel. Bueno, pero resulta que estos amigos, no sé si Pedro tenga algo que ver, pero los otros 3 tienen una empresa donde hacen una revista, de estas revistas de política que se hacían antes, de crítica política, pero que ahora es una revista al servicio del régimen, y que se llama Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas Sociedad Anónima. No asociación civil, es Sociedad Anónima, es una empresa privada muy legítima que produce la revista El Chamuco y los Hijos del Averno, y produce programas de televisión, y produce un montón de cosas, y que ha recibido publicidad oficial por un importe de 3.818.045 pesos con 33 céntimos, que eso entre 2019 y 2020, en 2 años, que se traduce en unos 165.000 euros para los que me están viendo en España. Entonces, la historia de la publicidad oficial en México es la más vergonzosa, es la forma de corrupción más directa. Miren, a mí me han ofrecido dinero una vez y una diputación otra vez. Las 2 veces dije que no, pero no estaba yo en peligro de nada, jejeje, jijiji, ya. Pero gracias a Luis Elizondo por su propina. Pero
el gobierno siempre ha controlado a los medios de comunicación a través de la publicidad. Ya de pasada controlaba a los reporteros, a ti te daban una fuente, tú cubrías la fuente de, qué sé yo, de la Secretaría de Hacienda. Y entonces la Secretaría de Hacienda te daba un dinero semanal. Entonces pues, tú ya estabas comprometido, porque claro, el salario de los reporteros era absolutamente despreciable, era una miseria la que ganaban. Yo siempre por eso tuve otras fuentes de ingresos y no viví nunca del periodismo, para evitarme la necesidad de verme obligado a corromperme para ponerle un plato de comida enfrente a mis hijas. Entonces, el reportero de La Fuente, que recibía cohechos de La Fuente, probablemente lo sigue recibiendo, se llama El Chayote, también era el que llevaba las órdenes de publicidad de La Fuente al medio de comunicación. Y entonces llevaba una comisión por publicidad. Cuando el gobierno quería facilitarle la vida a una revista, a un periódico, a una radiodifusora, a la televisión, lo que fuera, le daba mucha publicidad oficial, publicidad de Pemex, publicidad de Hacienda, publicidad de Educación, publicidad de todo el tipo de cosas que el gobierno tiene la obligación de informar a la sociedad. Y cuando las revistas, cuando se enojaban con una revista, les dejaban de dar publicidad. López Portillo fue cuando en alguna ocasión dijo: yo no pago para que me peguen, y le quitó la publicidad a una serie de revistas, entre ellas Proceso. Y ahora se le ha quitado la publicidad a las revistas de derecha, las revistas que antes eran las favoritas del régimen, y se le ha llenado de dinero. Por 165,000 euros son un dineral. Se ha llenado de dinero a los amigos del presidente de la República. ¿Qué ha cambiado? Por favor, que alguien me diga qué ha cambiado en México, porque yo no veo que haya cambiado absolutamente nada, y se sigue llenando de dinero a los amigos, y se sigue castigando a los enemigos, quitándoles la publicidad oficial, cuando la publicidad debía ser dada más o menos igual a todos los medios, en la medida en que la idea de la publicidad es informar a la población, no utilizarla como una forma de cohecho. Pero esas son las cosas que siguen pasando en México, y afortunadamente hay formas de que algunas personas, como quien me pasó esta información, no solo me la pasó a mí, además la publicó en Twitter, que pueda descubrir todavía esto, aunque cada vez más cosas están siendo consideradas reservadas durante los próximos 5 años para que no sepamos lo que está pasando hasta que pase, lo cual es gravísimo. Sí, mira, lo geopolítico es eminentemente nazi, porque el geopolítico considera que la política está determinada por la geografía, y el elemento fundamental de la versión del fascismo que creó Adolfo Hitler se basó en el Lebensraum, en el espacio vital. Alemania necesitaba espacio para crecer y desarrollarse, necesitaba geografía, y esa geografía política para ello necesitaba conquistar a los países a su alrededor. Hoy la geopolítica, se habla de geopolítica de otra manera, pero sigue significando más o menos lo mismo, que las condiciones geográficas determinan cuestiones de carácter político, que sabemos que no es así. Puede determinar cuestiones de carácter estratégico, de otro tipo, pero en sí el concepto de geopolítica sigue siendo muy peligroso. Y yo creo que usarlo usarlo irresponsablemente es muy grave. Respecto al próximo 20 aniversario del 11S, le enfrentar a un enemigo abstracto como lo es el terrorismo contribuyó al desastre de Afganistán. Pero es que el terrorismo no era abstracto. El terrorismo es perfectamente concreto. El terrorismo islamista, el terrorismo de Al-Qaeda en concreto, o el del Daesh, son perfectamente concretos. No hay nada de abstracto en ellos. ¿Qué pasó? Que Afganistán decidió proteger a Bin Laden. Primero Pakistán, luego Afganistán. Finalmente los talibanes son un grupo creado y financiado por Pakistán, contrario a lo que la gente dice, porque no tiene una idea y no sabe diferenciar entre los mujahidines y los talibanes. Cree que la CIA hizo a los talibanes. No es cierto. Los talibanes vinieron después. La CIA intervino cuando hubo la guerra en Afganistán, en la que intervino la Unión Soviética, y allí sí financió a mujahidines. Por motivos obviamente después demostrados erróneos. Pero
pero Pakistán y los talibanes protegieron a Al-Qaeda. De hecho, Al-Qaeda nace en la intervención a través de Pakistán, de Arabia Saudita, en la guerra de Afganistán y en la promoción de los talibanes. Entonces, se entró a Afganistán originalmente para detener a Bin Laden. Ese era como el elemento clave que provocó la entrada de los Estados Unidos en Afganistán. Cobijaban a Al-Qaeda, había que acabar con Al-Qaeda, y finalmente esto se podía hacer en Afganistán y no se podía hacer en Pakistán. Pakistán se controla de otra manera porque Pakistán tiene armas nucleares. La misión en Afganistán se complicó enormemente, sus objetivos no eran claros, el gasto se hizo a lo tonto. Me lo hablaba yo ay Dios mío, con un entrevistado recientemente con el que hablé, con Jesús Manuel Pérez Triana. Hablamos de cómo no había sentido en la misión en Afganistán. El problema es que pese a todos los errores de Estados Unidos, se crearon universidades a las que fueron personas, la gente empezó a tener el derecho a soñar, sobre todo las mujeres el derecho a soñar, se educó a gente, se les permitió pensar que podían disfrutar la democracia en un momento dado, etcétera, etcétera. Se creó a un grupo, a una generación, 20 años son un montón de años, a una generación que creía en un Afganistán distinto, que era posible, y esos están hoy entregados a los talibanes, y esa es la verdadera desgracia. Con todo lo errónea que puede haber sido la intervención en Afganistán, llevó a las mujeres a las escuelas y a las universidades, y evitó que fueran asesinadas o que les dispararan en la cara como a Malala Yousafzai, aunque ya le disparan los talibanes, pero en Pakistán. Igual fallo yo, pero mi memoria es lo que es, pero bueno, a Malala Yousafzai, que no le dispararan en la cara a las niñas que querían ir a la escuela, que ahora ya no van a poder ir a la escuela. Entonces, esos 20 años dejaron también, aparte de todos los errores, dejaron un pozo de sueños y de esperanzas que ahora se han visto totalmente arruinados. Algo bueno se hizo, pero eso algo bueno que se hizo no ha tenido ni tiene continuidad. Y antes de retirarnos a nuestro corte de todos los días, quiero hablarles de otra cosa que ya no me acuerdo qué era. Sí, rápidamente, por eso me preguntó Ismael Sánchez ya desde el 2 de septiembre, que dice: conoce los pormenores de la implantación de la berenjena transgénica en Bangladesh. No todos los pormenores, pero tengo bastante. Parece un proyecto interesante por mejorar el nivel de vida de los pequeños campesinos, eliminar el uso de pesticidas y reducir el coste territorial de la agricultura. Y además se reducen los pesticidas, y el aumento de productividad para los agricultores de Bangladesh ha sido del 51%. Si cualquiera de ustedes tiene conocimiento lejano de lo que es la agricultura, y sobre todo la agricultura en el tercer mundo, que es una agricultura temporal, que es una agricultura que depende de un montón de imprevistos que no pasan en los invernaderos y en los lugares donde hay riego, o en las granjas de los Países Bajos ultra automatizadas. Si alguien sabe lo que es la agricultura en el tercer mundo, un 51% de aumento en el rendimiento de tu tierra es una barbaridad. Es la diferencia entre el hambre y la opulencia, casi, o por lo menos, si no la opulencia, la tranquilidad económica. La berenjena transgénica ha reducido el uso de pesticidas, que también ayuda al bolsillo de los agricultores, y ha aumentado en un 51% su productividad. En 2009 se autorizó esta berenjena, que utiliza un gen del Bacillus thuringiensis para combatir una plaga, y había yo apuntado el nombre del bicho, que es un barrenador que pone sus huevos en la berenjena y entra, se mete allí, y la larva va comiendo el interior de la fruta. Claro, el día que tú la cosechas, resulta que no tienes berenjena. Bueno, este brinjal, brinjal es el nombre que le dan a la berenjena,
fue autorizado en 2009, pero en la India. Y en la India, los activistas antitransgénicos, principalmente manejados por ese horror de ser humano, esa persona malévola, manipuladora, mentirosa, que es Vandana Shiva, lograron que se retirara en 2010. El gobierno de la India retiró la autorización antes de que se empezara a plantar la berenjena. Se hizo una moratoria con la de queremos más datos. Y cuando quieres más estudios, siempre puedes querer más estudios, porque lo que quieres es impedir que se utilice algo. No es que quieras más estudios en realidad, es que quieres controlarlo. Y para controlarlo, lo que haces es, por supuesto, pedir más estudios. No hay un escepticismo sano, que es el que implica, bueno, yo necesito tales estudios y con estos estudios ya te autorizo. No, siempre van a necesitar más. Entonces, de hecho, ahora quienes trataron de movilizar la berenjena están siendo sometidos a juicios en la India y han sido perseguidos por las huestes de Vandana Shiva, que tiene muchísimo dinero para perseguir a la gente que opina distinto que ella. Pero en 2013, hace ya 8 años, se autorizó en Bangladesh, en la vecina Bangladesh, se autorizó la liberación de 4 variedades de berenjena BT para el ciclo agrícola 2013-2014. Empezó con 20 agricultores. Ahora hay alrededor de 60,000 productores que están produciendo esta berenjena. ¿Qué ha pasado? Pues que hay un 39% de reducción en el uso de pesticidas, porque la planta crea su propio pesticida para la plaga que más la perjudica, y el rendimiento del berenjal fue del 43% mayor. El rendimiento no es lo mismo que la productividad, el rendimiento es el rendimiento agrícola, el rendimiento en kilos, pero la productividad es lo que tú ganas con esos kilos cuando tu producto está en mejores condiciones, cuando tu producto no tiene daños, cuando tu producto es atractivo, tanto para el comerciante como para el consumidor, su precio es mayor. Y ese es el 51% al que yo hacía referencia. Las 4 variedades, según un reporte un informe de 2020, las 4 variedades ya rindieron en promedio 19,6% más que las variedades no BT y le ganaron a los productores unos ingresos de 21,7 superiores. El 83% de los agricultores están satisfechos con los rendimientos y el 80% con la calidad de la fruta. Los estudios que se han realizado dicen que lo mejor que le ha pasado a Bangladesh, porque la berenjena es su sustituto de carne fundamental, es una de las verduras más consumidas en Bangladesh. Todos los estudios dicen que se ha ganado, que se ha beneficiado a consumidores, que se ha beneficiado a productores, que se ha beneficiado a intermediarios, que se ha producido más, que se han usado menos pesticidas, pero como son transgénicos la gente no los quiere. Es el colmo. Sobre todo porque esto además se hizo con dinero público. Uno de los argumentos clásicos es que Monsanto se va a apoderar del mundo. Se va al demonio cuando la inversión en transgénicos la hace el propio gobierno. Oye, si no quieres que Monsanto te controle las semillas y te venda semillas todos los años, haz tus propias semillas, haz tus investigaciones, paga los institutos de investigación, paga el desarrollo, paga las autorizaciones, que son lo más caro. El proceso de autorización, los antitransgénicos lo han hecho tan enormemente difícil, y esto lo cuenta J.M. Mulet con una gran claridad en su libro Transgénicos sin miedo. Han vuelto tan difícil el proceso de autorización de un cultivo transgénico que se gasta mucho más dinero en eso que en el desarrollo mismo en el laboratorio. Pero si lo haces con dinero público, la patente no va a ser de Monsanto, va a ser tuya. Entonces, el argumento de que Monsanto, solo porque Monsanto es el peor de los argumentos contra los transgénicos. Los transgénicos son cultivos, organismos totalmente normales, cuyas genes se han modificado de cierta manera, como hemos modificado los genes de todos los seres vivos
vegetales y animales que hemos domesticado, y que se hace para nuestro beneficio, para el beneficio del productor, para el beneficio del consumidor, para el beneficio del medio ambiente. Se ha demostrado que esos tres elementos son beneficiados por la gran mayoría de los cultivos transgénicos. No creo que haya mucho más que decir. Quienes se oponen a esto realmente son gente que está fanatizada. Y cuando está la gente fanatizada, cuando la gente está fanatizada por algo como el odio a los transgénicos, como el rechazo a la tecnología, el neoprimitivismo, el desprecio al conocimiento, la analfabetización científica, el analfabetismo científico, es muy difícil combatirlo. Y quiero tocar un poco el tema del analfabetismo científico. Cuando la gente te dice que la vacuna contra la COVID-19 es experimental, o que no que no tuvo suficiente tiempo, porque creen que esto es cuestión de tiempo, como si cada vacuna partiera de cero y no partiera de todo el conocimiento que tenemos, no solo de vacunas, sino de todos los demás elementos de las enfermedades, todo lo que se averiguó de coronavirus entre que salió la epidemia del SARS y el marzo del año pasado. Todo ese conocimiento acumulado ayudó a que se fuera más rápida la vacuna. Quienes dicen que es demasiado rápido, quienes dicen que no es una vacuna, quienes dicen todas las barbaridades que se dicen sobre eso, quienes dicen muchas otras cosas sobre el calentamiento global o el cambio climático, etc. El problema es que es imposible llegar a ellos, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, es imposible acceder a su comprensión, a su inteligencia, a su disposición a entender. ¿Por qué? Porque no tienen la más mínima idea de cómo funciona la ciencia. La divulgación científica no debe ser solamente la divulgación de datos, y esto yo lo he dicho en muchas ocasiones, siendo que me dedico, entre otras cosas, a la divulgación de datos en el periódico desde hace 18 años. La divulgación de la ciencia es la divulgación de cómo sabemos que podemos confiar en lo que sabemos, es decir, el método científico y la estructura autosustentable de los distintos conocimientos científicos que están en la base de cualquier conocimiento nuevo al que podemos acceder. Es lo que se llama la alfabetización científica o la extensión científica hacia la ciudadanía. No se trata de explicar que la gravedad de la Tierra provoca una aceleración del 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, sino explicar cómo lo sabemos y por qué podemos estar seguros de que así es. Y por qué, después de un tiempo prudente, ya no es necesario que cada uno de nosotros haga el experimento, porque tenemos elementos suficientes para confiar en que ese dato es real. La alfabetización científica es fundamentalmente la comprensión de la diferencia entre una creencia y el conocimiento. Entre una cosa de sentido común y una cosa que se sabe realmente. Entre un buen argumento y un dato incontrovertible. El alejamiento de la gente de la ciencia no significa que no sepan, que no conozcan las ecuaciones de la relatividad. El alejamiento de la ciencia es que no saben cómo funciona el excusado o el váter de su casa. Cómo funciona un sifón, fundamentalmente. Es como magia, ¿no? Tú haces tus necesidades, tiras del agua y desaparece. ¿Qué pasa? ¿Por qué el sifón funciona? ¿Cómo se lleva todos esos desperdicios al lugar donde se desechan y probablemente no se deberían desechar, sobre todo si es en el mar, etcétera, etcétera? Todo eso es un misterio, es una caja negra. El mundo de todo cuanto les rodea, para quienes no han sido alfabetizados científicamente desde pequeños, es una caja negra, es lo que se conoce como una caja negra, es decir, tú metes una pregunta y sale una respuesta, tú metes una acción y sale una reacción, pero no conoces los mecanismos internos merced a los cuales
se produce esa salida. Esa es la teoría de la caja negra que tenía en cierta medida Skinner respecto a la conducta. A él le daba igual cuáles eran los procedimientos. Si tú provocabas, si tú dabas un reforzamiento, la conducta se reforzaba, y lo que pasaba en medio y los neurotransmisores y esas cosas, pues a quién le importaban, ¿no? Daba igual. Y la ciencia funciona así para la mayoría de la gente. Ven YouTube y no saben que los mecanismos por los cuales se puede tomar una imagen, se puede codificar, digitalizar una imagen, se puede transmitir esa imagen por internet, se puede tomar esa imagen por wifi de una página web como la de YouTube, y se puede decodificar toda la información para que tú puedas ver en tu pantallita lo que estés viendo. Ojalá y sea a mí contándote esta historia. Es una caja negra. No saben cómo es, y no saben que todo eso tiene que ver con la certeza, la misma certeza que tenemos que cuando nos conectamos, si hay wifi, vamos a poder ver algo de buen rock en YouTube, por ejemplo, The Warning, que es el grupo con el que estoy yo fascinado en los últimos tiempos. Esos elementos que permiten que te llegue a YouTube son los mismos elementos que te permiten tener certeza respecto a la vacuna. A mi hijo, por cierto, le ponen la segunda dosis mañana. Que todo está interrelacionado, que no son cosas aisladas, por un lado la electrónica, por otro lado la química, por otro lado la física, por otro lado la vacuna, que hay un entramado de conocimiento que se ha ido levantando a lo largo de los últimos 400 años, que nos da una certeza como nunca la había tenido el ser humano. Yo quisiera que la divulgación, y mis compañeros divulgadores, que tanto quiero y que saben que los quiero y los estimo, los aprecio y los entrevisto cada vez que puedo, se preocuparan mucho por la alfabetización científica y no solamente por la difusión de los datos, que son muy importantes, pero el de dónde salen esos datos, qué significan y cómo se relacionan con todos los demás datos que hemos reunido o que podemos tener a nuestro alcance, me parece también fundamental. Y eso creo que no lo estamos haciendo bien, y soy el primero en reñirme por eso. Vamos a tomarnos 5 minutos y volvemos como siempre hacemos.
Pues ya regresé, espero que hayan aprovechado este corte, como yo lo aproveché para tirarme la Coca-Cola encima, lo cual es una labor verdaderamente importante y relevante. Hay dos cosas que vi que quiero comentar. Estados Unidos financió a los muyahidines, pero los talibanes salen de los muyahidines. No. A ver, Estados Unidos financió a los muyahidines en la guerra contra la Unión Soviética. ¿Cuándo acaba la guerra contra la Unión Soviética? En 1990. Perfecto. 1990, ¿qué pasa? Se instala un gobierno de la Liga del Norte, ¿sí? de la Alianza del Norte en Afganistán, y Estados Unidos no tiene nada que ver allí. En el 94 se forman los talibanes. Es decir, de 90 a 94 pasan 4 años. En esos 4 años nadie está financiando a nadie más que Pakistán y Arabia Saudita y tal. Estados Unidos no está financiando a nadie. Y en el 94 aparecen los talibanes financiados por Pakistán. En el 94. ¿Y cuándo entra Estados Unidos en Afganistán? Los talibanes tienen su guerra, se apoderan de Afganistán, hacen cosas como la destrucción de los budas de Bamiyan, las barbaridades que hacen con las mujeres, y todo el mundo dice que mal está eso. Estados Unidos no entra a Afganistán sino hasta 2001. Entonces, si no tenemos clara la línea del tiempo de los acontecimientos de Afganistán, esa idea de que, bueno, Estados Unidos financió muyahidines incluidos a los talibanes, ¿cómo? ¿Cómo puedes financiar a alguien que no existe cuando dejaste de dar financiamiento? Que no existe, que existe 4 años después. Por favor, lean un poco de historia. Es que está en Wikipedia, es que es muy simple, la línea del tiempo está en Wikipedia, no es necesario tanto. Gerard, me preguntan cuál es mi opinión de la persecución a Sergio Ramírez. A Sergio Ramírez le tengo un enorme respeto. Creo que es un demócrata, creo que es un hombre de justo, que es un hombre de izquierda, que ha luchado toda su vida por una Nicaragua mejor, dentro de una América Latina mejor, obviamente. En ese sentido me identifico mucho con él. Y lo que está haciendo Ortega con él pues es una vergüenza, pero lo ha hecho con los Mejía Godoy. Los Mejía Godoy están fuera de Nicaragua. Toda la gente decente que ha podido huir, ha huido de lo que no es más que un delirio tiránico de Daniel Ortega, equivalente al de Somoza. Entonces, no hay debate ideológico allí alguno. Por supuesto, le deseo lo mejor. Dios mío, ¿qué es esto? Le deseo lo mejor a Sergio Ramírez en su exilio. Y si va a México, espero que aquellos viejos amigos míos que aquí en Gijón compartieron sillas, mesas, charlas, risas con Sergio Ramírez, lo reciban y estén de su lado y no del lado del tirano Ortega. Y ustedes saben quiénes son. Y espero realmente que así lo hagan. ¿Suena agua? Pregunta Santiago Ángel Duarte. Sí, tenemos esto ya, los que ya están iniciados en los misterios del Rey va desnudo saben que aquí tengo, es que este estudio está en lo que es el ¿cómo se llama? El cubo de luz del edificio en el que estoy, y el cubo de luz termina en mi techo. Entonces hay un bajante de agua que cuando la gente se ducha o va al baño, pues suena, y no he podido aislarlo, que tengo que ver si se le puede poner fibra de vidrio o algo para aislarlo. Entonces sí, a veces suena agua. Antes ponía yo aquí sí, salía una fuentecita cuando sonaba el agua, pero me parecía chistoso, pero dijeron que era un poco boba, entonces ya dejé de hacerlo, ya, ni hablar. ¿El problema del nuevo gobierno en México considera que los transgénicos causan mutaciones a los seres humanos? No. El odio de Elena Álvarez Bulla por los transgénicos es mucho peor. Te recomiendo, lo voy a poner luego en la descripción de este video. Elena Álvarez Bulla ha sido la Vandana Shiva de América Latina. De hecho, es muy amiga de Vandana Shiva. De hecho, tuvo el descaro, y cuando yo la denuncié, cuando empecé precisamente a preocuparme, porque López Obrador había dicho que la iba a hacer cargo de toda la ciencia en México,
fue cuando descubrimos que ella había ido con los zapatistas a decirles que a los transgénicos al maíz transgénico le habían quitado su chulel, su alma, por eso le dicen la doctora Chulel. Y dijo una cantidad de mentiras y realmente la desvergüenza que se necesita para ir con campesinos zapatistas y engañarlos vilmente para que te aplaudan y para que apoyen tus barbaridades, a mí me parece una desvergüenza infinita, infinita. Bueno, pues quería yo hablar de otras cosas hoy y tengo muchas cosas de qué hablar, a ver si nos da tiempo. No, sí, mira, me va a dar tiempo, eso es increíble casi. Bueno, pero vamos a hablar de este caso. Esta mujer que mira fijamente a la cámara con los ojos abiertos y sin parpadear hasta la conjuntivitis, y en esta foto se le ve algo de conjuntivitis, es Elizabeth Holmes. Y Elizabeth Holmes es la protagonista de uno de los fraudes más brutales relacionados con la ciencia, pero donde no hay ciencia, de los últimos años. Es alguien que se evaporó $1,000 millones. Primero que nada, sus características, y para quitarla pronto, porque resulta muy inquietante su presencia. Era una persona normal, hasta que empezó a adoptar algunas actitudes que ella creía o decía que eran las mismas de Steve Jobs, como la de mirar fijamente a la gente sin parpadear cuando estás hablando con ella. Se supone que esto aumenta la autoridad, la percepción de autoridad por lenguaje corporal entre la gente. Entonces ella lo llevaba al límite porque abría los ojos desorbitadamente, se pasaba 20, 30 segundos sin parpadear y las venas de los ojos, los capilares de los ojos se le inflamaban. Bueno, también adoptó la costumbre de hablar bajísimo. Entonces, ella, que era una mujer que hablaba normalmente, sonaba una contralto de profundidad. Es como si yo trato de hablar como bajo, que en realidad sería mi voz natural, pero como mi resonancia es nasal, mi intento de ser barítono bajo se queda en barítono nasal alto. Entonces ella hablaba bajo y era una voz que sonaba falsa, sonaba tremendamente impostada. Y luego usaba estos camisetas de cuello alto, de cuello de cisne, de cuello de tortuga, depende de dónde estén ustedes, cómo se le llame, hechas por el mismo diseñador que hizo todas las que compró Steve Jobs, con las que decidió que ya no iba a tenerse que cambiar de ropa nunca en la vida, porque las usó todos los días hasta su muerte. Bueno, todo esto porque Elizabeth Holmes quería ser la nueva Steve Jobs, pero quería ser la nueva Steve Jobs de una idea médica alucinante. Entonces voy a contarlo más o menos así, voy a quitarla porque me resulta enormemente inquietante. Y esto lo voy a contar también en el periódico dentro de un par de semanas. Bueno, cuando tenía 19 años y estaba en segundo año de ingeniería química, Elizabeth Holmes abandonó la escuela y puso una empresa tecnológica. Su idea era la siguiente: miniaturizar los mecanismos de análisis de sangre para poner muchos de ellos en un aparato más o menos del tamaño de una impresora láser grande y lograr que con solo una gota de sangre se pudieran llevar a cabo hasta 200 o más análisis de sangre. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es tan relevante? Bueno, primero que nada porque en Estados Unidos la atención a la salud es carísima, no hay una sanidad pública, dependes de los seguros privados y aunque tengas un muy buen seguro privado, a la larga no te cubre todo. Y cuando no te cubre algo, pues tu respuesta o pides prestado o vendes un riñón o te mueres. Esto ya he hablado muchísimo, tengo un vídeo sobre sanidad pública, a ver si me acuerdo de poner el vídeo sobre sanidad pública. Ya no tengo ni dónde apuntar, voy a apuntar una cosa rota, esto es vergonzoso. Pero el vídeo de sanidad pública es importante que lo vean, porque explica por qué en Estados Unidos no hay una sanidad pública y lo terrible que es eso. Bueno, pues resulta que los análisis de sangre son enormemente costosos, además de que te tienen que sacar 1 o 2 tubos de ensayo completos de sangre para hacerte un análisis más o menos completo. Y un análisis te puede costar
docenas y docenas de dólares hasta llegar a los cientos y cientos de dólares. Y ella proponía que un estudio podía costar entre 1, 5, 8 dólares, $300 costaba, creo que la batería completa de todos los análisis de sangre que se pueden hacer en el mundo. Y entonces ella fundó esta empresa que se llama Theranos. Theranos de terapia y diagnóstico. Thera de terapia y Nos de diagnóstico. Y dijo que iba realmente a cambiar el mundo. En Estados Unidos hubiera sido verdaderamente una revolución. Entonces, y la forma en que ella hablaba de esto, decía que era lo mejor que han construido los seres humanos, que iba a cambiar el mundo, y empezó a convencer a la gente. Y empezó a convencer a gente que perteneció, que entró a bajo el influjo del carisma que tenía, o que tiene Elizabeth Holmes. Entró gente a su consejo de administración como George Kissinger, George Shultz, que los dos fueron secretarios de Estado en los Estados Unidos. La celebraron tremendamente Clinton y Obama. Obama la nombró embajadora de las empresas, del emprendedurismo, del emprendimiento para el resto del mundo. Cuando fue Biden a visitarle, hicieron un laboratorio. En Rusia se hacían las aldeas Potemkin, el acorazado, el servidor público por el que se le dio el nombre del acorazado de Potemkin. Al zar le hacía unas aldeas para que cuando el zar pasaba veía que las aldeas estaban bien bonitas y la gente era feliz y tenían unas casas muy bonitas y todo era de cartón piedra. Luego lo desmontaban y lo ponían en la siguiente aldea. Son las aldeas Potemkin. Es el tipo de cosas que se hacen con los gobiernos mexicanos mucho, de pintar las casas por donde va a pasar y luego el resto del pueblo está en condiciones lamentables. Entonces, le hicieron un laboratorio Potemkin a Biden, y bueno, Biden dijo que esta era la mujer más inteligente que había en el mundo, y la gente empezó a meter dinero en acciones. ¿Pero quién metió dinero? Bueno, Rupert Murdoch, el dueño de Wall Street Journal y de Fox News, y este vendedor de cosas, de medios de la ultraderecha, metió $125 millones en acciones. La familia Walton, que son los dueños de Walmart, que son una de las familias más ricas, realmente ricas de Estados Unidos, pero que en el resto del mundo nadie los ve porque ellos no se meten en muchos líos, metió 150 millones. La familia DeVos, de la antigua secretaria de Educación de Donald Trump, metió 100 millones. Carlos Slim, el ultramillonario mexicano, metió 30 millones. Se dan cuenta que hasta ahora no ha habido un científico en los alrededores. Pues es que no había nunca un científico en los alrededores. Científicos eran los que trabajaban en la empresa, pero firmaban unas cartas de confidencialidad tales que no podían decir, ni de qué color traía la ropa alguno de los directivos de la empresa. La empresa fue creciendo, fue relevante, le hicieron portadas en Forbes, le hicieron portadas en Inc., le hicieron portadas en todas las empresas, en todas las revistas, de finanzas y de empresa del mundo. Y nadie, ni de los accionistas, ni de los medios de comunicación, ni de los que estaban en su consejo de administración, nadie le fue a preguntar a un científico, a un biotecnólogo, a alguien pues, especializado en análisis de sangre, oye, ¿y esto es posible? Porque no era posible. La profesora que tenía de medicina en la Universidad de Stanford fue la primera a la que le contó la historia de esta mujer, que dice, me dijeron que ella era brillante, pero como yo me llevo con varios premios Nobel, pues lo de brillante no, o sea, cuando alguien me dice que alguien es brillante, pues es para preguntar cuántos premios Nobel tiene, ¿no? Entonces ella le contó Elizabeth Holmes la historia y esta mujer dijo, no, esto no es viable. Es decir, está muy bien que hagas, y este es el aparato. El aparato. La unidad de procesamiento que le puso de nombre Edison, de Theranos, tenía, por ejemplo, un sistema térmico, un espectrofotómetro ahí pequeñito, un robot de manipulación de materiales, un detector isotérmico basado en fluorescencia, un termociclador, que es lo que se usa para hacer las PCRs, una centrifugadora, un citómetro, que se utiliza para contar células, por ejemplo, células sanguíneas, un sonicador, que es una cosa que se utiliza para agitar soluciones con ondas sonoras. Pero no existía nada de eso.
No existía la posibilidad de hacer un detector isotérmico basado en fluorescencia de este tamaño. La gente que trabajaba para ella estaba tratando de hacerlo, pero nunca lo habían hecho y no se podía. Había limitaciones técnicas. Tú puedes hacer muchas cosas, pero no puedes hacerlo todo. Hay limitaciones técnicas, tecnológicas, ingenieriles, etcétera, que hacían imposible hacer una centrifugadora de este tamaño. Necesitas un determinado tamaño para hacer la centrifugadora. Toda la gente que trabajaba en la empresa estaba tratando de convertir esto en realidad sin posibilidad de hacerlo, o con posibilidades muy escasas de hacerlo. Pero ella presentaba esto y lo presentó, hizo una patente con esto incluso. Y el dinero siguió entrando, y la gente siguió creyendo, dio su TED Talk, la entrevistaron en todos lados, y nadie le fue a preguntar a un científico. Y los científicos que sabían decían, no, esto no es viable, esto no puede ser, esto es un cuento. Al parecer lo que hizo esta mujer fue fundamentalmente jugar a un juego que usó Steve Jobs en su momento, que es fíngelo hasta que la hagas, fake it till you make it. Tú dices que puedes hacer esto y que lo hagan los técnicos. Claro, ella no tenía un Steve Wozniak, que fue el que realmente creó la computadora Apple, el ordenador Apple. Ella no tenía a un Wozniak, pero ella estuvo fingiendo, pensando que algún día sus empleados conseguirían convertirla en realidad. Problema es que empezó a tener negocios con empresas como la de farmacias de Walgreens, que no tiene nada que ver con Walmart, que le dio $140 millones y empezó a reformar sus tiendas para poner un lugar donde tú hacerte tus análisis de sangre por $18 en todas sus farmacias. Y la gente empezó a querer hacerse análisis y la máquina no existía. Y ellos empezaron a recibir muestras de sangre y cuando las analizaban en su máquina, en vez de 206, la máquina podía hacer cuando mucho 12 análisis y con resultados absolutamente poco fiables, con unas variaciones brutales que no es el tipo de cosa que se pueden permitir cuando se juega con la salud de la gente. Por eso se tiene que ser tan cuidadoso con los análisis de sangre. Hubo un caso de una persona a la que en uno de los aparatos de esta mujer le hizo un análisis de sangre, le dijo que tenía diabetes. Si le hubiera hecho caso, se habría empezado a someter a tratamiento antidiabético cuando no tenía diabetes. En otros casos, las muestras que recibía la empresa las pasaban por instrumentos normales y corrientes, por los instrumentos que se utilizan para el análisis de sangre en todos los laboratorios del mundo, pero a escondidas, y decían que los resultados los había obtenido su máquina. Y cuando empiezas a jugar con los pacientes, y parece que se hicieron 1 millón de pruebas en total, pues ya no estás fingiendo hasta que lo saques, estás realmente engañando a la gente. Finalmente, en 2015, había gente que sospechaba, como el nieto de George Shultz, del exsecretario de Estado, pero Tyler Shultz decía, esto no se ve muy feo. Pero finalmente le llegó información a John Carreyrou del Wall Street Journal y analizó, estudió y fue a preguntarles a los científicos, y el 15 de octubre de 2015 publicó que igual eso todo era un fraude. El asunto cayó con una verdadera castillo de naipes. La Agencia Federal de Alimentos y de Medicamentos de Estados Unidos entró a hacer una revisión en la empresa. Además, pocos días antes, por cierto, y esto fue una de las cosas que llamaron mucho la atención, es que el responsable de ciencia de la empresa, el que estaba tratando que todo esto funcionara, cuando supo que lo iban a llamar a declarar alguna vez, se suicidó, lo cual te habla de la presión bajo la que estaba este hombre, sabiendo que estaban contándole una milonga a todo el mundo y que tenían que mantenerse callados porque habían firmado una carta de confidencialidad. De hecho, el reportero obtuvo todos sus datos de fuentes confidenciales, de gente que le habló a condición de que no se dijeran sus nombres, a condición de que no los... Porque si decían, si se sabía quién había dicho las cosas, esa persona podía ser demandada por violar, por infringir la carta de confidencialidad que había firmado. Fue Ian Gibbons el que se suicidó precisamente, y ella, que fue considerada, la empresa
recibió $1,000 millones en inversiones. Se calculó su valor en más de 9,000 millones y como ella era la dueña de más de la mitad de la empresa, se calculó el valor de ella en $5,000 millones. Y otra cosa que explotó es que era la primera mujer que lograba hacerse milmillonaria en Silicon Valley, que era fundamentalmente un campo de nabos, como se dice. Un espacio eminentemente masculino, donde los Zuckerberg y los Steve Jobs y los Elon Musk son los que realmente han hecho las grandes empresas. Entonces, además ella aprovechaba esto, soy mujer y soy la primera que hace esto, y eso le ganaba también simpatías. La empresa fue disuelta en septiembre de 2018 y de valer $9,000 millones, se cerró valiendo $0 con 0 céntimos. Los 1,000 millones que habían invertido los inversores de la empresa se hicieron humo. Están demandándola. Todos los ingenuos que se creyeron esto sin preguntarle a un científico la están demandando en la actualidad. Y hace 3 o 4 días, estamos a 9 de septiembre, a fines de agosto, comenzó el juicio, uno de los juicios por fraude a los inversionistas. Hay un montón de juicios criminales que va a pasar Elizabeth Holmes, pero a mí lo que me deja esto es sobre todo el mensaje otra vez de la alfabetización de la ciencia. Todos los que cayeron en el juego se creían lo suficientemente inteligentes como para no necesitar la opinión de un científico. Su intuición como políticos y su intuición como inversionistas les bastaba para emprender este viaje con una persona que los encandiló, que les hablaba bonito, que tenía un enorme carisma, que hablaba con una seguridad en sí misma absolutamente impresionante. Si ven ustedes las entrevistas con Elizabeth Holmes, y que defraudó a inversionistas y pacientes con la mano en la cintura. Y ahora está a su juicio, está tratando de echar la culpa a su segundo de a bordo y entonces novio, que es un inversionista pakistaní. Si alguien entre 2003 y 2015, alguien de los grandes señores tomadores de decisiones hubiera ido a preguntarles a los científicos qué opinaban, porque los científicos que se enteraron de esto opinaban, pero ¿quién les va a hacer caso si no son ricos, no son famosos, no son políticos? Si alguien lo hubiera hecho, no hubiera pasado pues lo que pasó. Y es un caso verdaderamente asombroso y verdaderamente alarmante el que ocurrió con Theranos. ¿Qué más? A ver qué me cuentan en el chat. El tema musical, ¿cómo se llama? El tema musical se llama Sea of Sand, pero nuevamente, como digo, yo los tomo de una empresa, de un sitio web que vende música royalty free, que le vamos a AMLO y a Morena no les gusta nada la autocrítica, menos la crítica externa. No, por supuesto, yo que soy un hombre verdaderamente de izquierda, se me ha llamado reaccionario de derecha. Yo no soy anti-AMLO, voté por él. Yo apoyé sus anteriores intentos y tengo muy explicado en mi libro, en mi video, así no Andrés Manuel, por qué no lo apoyé en esta ocasión. Y me daba me daba mucho miedo la nueva llegada de López Obrador como candidato. Por otro lado, entiendo que no había posibilidad de que fuera otro candidato, pero a mí me hubiera gustado que cumpliera sus promesas nada más y que sirviera a la gente en vez de servir a su ego, porque el nivel de su narcisismo es solo comparable al de Donald Trump o al de Gurbanguly Berdimuhammedov. Me lo sé decir, que es el tirano, el dictador de Kazajstán, no. De Kazajstán o de Tayikistán, no me acuerdo. Ahora, puedo decir Gurbanguly Berdimuhammedov, pero no puedo decir de qué lugar es tirano él, que es un tipo que se hace unas estatuas ecuestres de 15 metros de alto, como López Obrador ya se ha mandado a hacer 2 o 3. Entonces, bueno, tenemos algunas cosillas antes de pasar a la que se nos hace tarde.
del correo electrónico rvdsqs@gmail.com, donde nos pueden escribir. Y de las preguntas que se me hacen es algún consejo, y este me dolió mucho y tiene que ver con lo que hablé de alfabetización científica. Jorge Víctor Córdoba Andrade me dice: ¿algún consejo para que mi hermano vuelva a divulgar ciencia o que no piense que cometió un error al estudiar una carrera científica? Se desanimó ya que después de explicarles a familiares y amigos cosas básicas como la célula o movimientos telúricos, estos siguen creyendo que son enviados como castigos divinos o prefieren hacerle caso a charlatanes que después los estafan. Perdón. Le hacen sentir a mi hermano que no mereció la pena estudiar y que el esfuerzo para ayudar a estas personas fue en vano. El problema es que quien ya está comprometido con creencias y quien no tuvo la oportunidad de ser informado cuando debió serlo, es irrecuperable. Yo tuve una familia que creía en la acupuntura y creía en las envolturas de sábanas con agua y creía en el naturismo y creía en el vegetarianismo, y a mi abuela le hicieron sufrir horrores con las agujas del doctor chino que se habían encontrado y no se podía hacer nada porque le habían apostado todo a esa creencia. Entonces no es para ellos para quienes se divulga. Esto es lo más importante que tu hermano quizás debe entender, Jorge Víctor. No se divulga para ellos, se divulga para que las nuevas generaciones tengan menos personas como ellos, tengan más personas alfabetizadas científicamente. Twister Nuga, a ver, es un seudónimo. La pregunta es con una mala leche. Creen que son inteligentes y que me la van a colar. Pues dentro de todas tus maravillosas opiniones, dice este anónimo, me gustaría saber que me des varios ejemplos del primer objetivo de la Agenda 2030. Deben ser un genio para lograr eliminar la pobreza del mundo entero. Efectivamente, el primer objetivo de la Agenda 2030 es acabar con la pobreza. Dime, por favor, cómo pretenden eliminar la pobreza. ¿Será que al eliminar la mitad de la gente pobre con la excusa del COVID? Aquí ya vemos que el tipo es un chiflado que cree que la vacuna mata gente, cosa que no está haciendo, y ya vamos para 5,000 millones de vacunados. Se da inicio de la extinción de la pobreza sin pensar en las consecuencias de los que quedan vivos por las vacunas. Lo que tenemos aquí es un verdadero chiflado, un chiflado de estos de los pies a la cabeza. Pues te voy a explicar cuál es el tema con el primer objetivo de la Agenda 2030. Es acabar con la pobreza. Te voy a contar otra historia. Cientos y cientos de institutos en todo el mundo, donde militan miles y miles de científicos altísimamente preparados que han dedicado su vida y sus esfuerzos a esto, trabajan para erradicar el cáncer. Y tú me preguntas, ¿cómo van a erradicar el cáncer? Pues están en ello. Pero tienen el objetivo de erradicar el cáncer. Pero no lo han erradicado. No, pero es el objetivo. Si tú no tienes eso como objetivo fundamental, no analizas, no estudias, no investigas, no te esfuerzas. ¿Cómo se va a hacer? De muchas maneras, de distintas maneras en distintos países. Lo que tenemos como un hecho real es que en los últimos 40 años se ha reducido enormemente la pobreza y sobre todo la pobreza extrema en nuestro planeta. Quiere decir que algunas de las acciones que ya se han emprendido son eficaces. El objetivo es perfectamente válido aunque no tengas los mecanismos para hacerlo. Porque te empuja a encontrar los mecanismos para hacerlo, porque te recuerda que es un problema que está allí y que nos compete a todos. Así que la sátira, la sorna con la que te acercas por acá, mal empleada te la encuentras. Los agricultores plantan con objeto de tener productos que vender. No siempre pueden, pero lo hacen porque tienen un objetivo. Y en ese sentido, tener un objetivo noble y un objetivo sobre el que ya se ha avanzado de manera notable en muchos países y en muchas zonas, no debería ser objeto de burlitas bobas.
que se está jugando con la vida de la gente y se está tratando de salvar la vida de la gente, mientras a ustedes les dan las paranoias comodonas de aquel que tiene la comida asegurada para hoy, para mañana y para después. Respondido, queda pues la preguntita aquí de Twister Nuga. Es que me dan una risa que me matan de verdad. Y bueno, ya que no podemos hacer más, si me da tiempo les voy a contar lo del carbón, que fue muy bueno. Pero primero que nada hay que hacer lo primero que hay que hacer. Y lo primero que hay que hacer, por supuesto, es dejarle la palabra a la palabra. Bueno, este caballero es don José Emilio Pacheco. Emilio Pacheco tuve el gustísimo de conocer y de escuchar en persona. Es uno de los grandes poetas del siglo XX y bueno, creo que he traído a lo mejor del siglo XX y me falta mucho del XIX y de anteriores. Y quizás a veces me da miedo que sea un poco cursi la poesía de aquellos entonces. Pero José Emilio era un personaje fuera de serie, un tipo noble, un tipo sencillo, un tipo que... ¿Usted es el mejor poeta de México? No, no tanto. Y era muy humilde cuando era, en ese momento yo creo, a la muerte además de Efraín Huerta y de algunos otros, pues en su momento el mejor poeta de México. Pero quiero abrir con un micropoema de 2 líneas, aunque también es importante el título, funge como tercera línea, para ubicarnos. Y esto se llama Antiguos compañeros se reúnen. Y el poema dice: ya somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Bueno, no todos, pero algunos de los que están alrededor de López Obrador y López Obrador mismo y algunos otros que están alrededor de ciertos espacios de supuesta izquierda en propia América Latina y no diríamos en España, que también los hay por montones. Algunos son todo aquello contra lo que lucharon a los 20 años y qué bueno que José Emilio Pacheco lo pudo ver. Vamos a leer algo de reflexión sobre su propia poesía, que se llama La noche nuestra interminable. Mis paginitas, ángel de mi guarda, fe de las niñeras antiquísimas, no pueden, no hacen peso en la balanza contra el horror tan denso de este mundo. ¿Cuántos desastres ya he sobrevivido? ¿Cuántos amigos muertos? ¿Cuánto dolor en las noches profundas de la tortura? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué puedo hacer? Me duele tanto el sufrimiento de otros y apenas intento conjurarlo por un segundo con estas hojitas que no leerán los aludidos, los muertos, ni los pobres, ni tampoco la muchacha martirizada. ¿Cuál Dios podría mostrarse indiferente a esta explosión, a esta invasión del infierno? ¿Y en dónde yace la esperanza? ¿De dónde va a levantarse el día que sepulte la noche nuestra interminable doliendo? Es brutal, es absolutamente brutal. Los elementos de la noche. Bajo el mínimo imperio que el ver no ha roído, se derrumban los días, la fe, las previsiones. En el último valle la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye. Nada otorga el verdor a los campos calcinados. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por sus alas.
Y un último breve poema de don José Emilio Pacheco, que hace poco tiempo, por cierto, nos dejó. Una pena, yo la última vez lo vi aquí precisamente en Gijón, en la Semana Negra, que vino a leer poesía, donde también vi por última vez amigos como Ángelo González o a Juan Bañuelos, que me parece una de las cumbres de la poesía mexicana. Éxodo. En lo alto del día eres aquel que vuelve a borrar de la arena la oquedad de su paso. El miserable héroe que escapó del combate y apoyado en su escudo mira arder la derrota. El náufrago sin nombre que se aferra a otro cuerpo para que el mar no arroje su cadáver a solas. El perpetuo exiliado que en el desierto mira crecer hondas ciudades que en el sol retroceden. El que clavó sus armas en la piel de un dios muerto, el que escucha en el alba cantar un gallo y otro, porque las profecías se están cumpliendo. Atónito y sin embargo cierto de haber negado todo, el que abre la mano y recibe la noche. José Emilio Pacheco, gracias por la poesía, porque al final lo que nos queda son los poemas, lo que nos queda son las canciones, lo que nos queda es el recuerdo de las cosas buenas, de las cosas nobles. Lo demás, como dijo también el poeta, en este caso Shakespeare, lo demás es silencio. Y voy a terminar con algo que es un poquito más complicado. A ver si me puedo centrar y voy a contarle algo a Casamitos luego. La semana pasada me preguntaron sobre un personaje que afirma que las pantallas, las redes, el mundo digital, las redes sociales, los videojuegos, todo lo que tiene que ver pues con el mundo digital es capaz de causar adicción. Y él anda por todos los medios diciendo que él es capaz de curar esta adicción. Usted debe tener mucho cuidado con sus hijos y que sus hijos, si muestran algunos de los síntomas que él señala, pues debe llevarlo inmediatamente a la empresa que tiene él, que tiene un hospital, un consultorio, algo así, algo privado, y usted lo lleva y él le cura la adicción. Un centro privado de desintoxicación, de esos a los que van las estrellas de Hollywood cuando se cansan de consumir drogas. Bueno, a mí me preguntaron sobre él y yo dije, mira, los estudios que yo conozco, pero no los conozco todos, no soy un especialista, soy un pobre periodista, como siempre les recuerdo a todo el mundo. Este pobre periodista, los que conoce, los datos que conoce, pues, dicen que no, que los videojuegos no causan adicción, que las pantallas no causan adicción, que el mundo digital no causa adicción y que no provoca problemas sociales ni desajustes sociales. En todo caso, los permite que pueden ser el mecanismo por el cual se exhiban, pero no son la causa. Acordémonos que correlación no es causalidad. Y entonces, yo que ya hice un programa sobre en cosas que sabemos, hablé de videojuegos y me he interesado por el tema porque finalmente yo estoy en las redes de antes que Internet fuera público. Yo estaba en los tablones electrónicos y escribí muchísimo sobre los inicios de la red para el público en revistas especializadas en México, ¿no? En revistas sobre el mundo cibernético que empezaba a existir en los años 90. Escribí muchísimo sobre el tema y me interesaron mucho las relaciones entre la sociedad y las redes. Y nunca encontré que ningún estudio serio demostrara que las redes causan adicción o que son las causantes de una serie de problemas. De lo que sí me acuerdo mucho es que todas las cuestiones novedosas han sido utilizadas como armas, como espantajos, como fantasmas para asustarnos, así como el comunismo. El cine va a destrozar a los jóvenes. La gente se suicida por leer ya ni me acuerdo cuál era el libro aquel, el alemán, porque se suicidaba la gente. Seguro ustedes me lo recuerdan ahora y me riñen. La gente los chicos no se suicidan por oír música de rock, de heavy metal. Y ya hubo un juicio al respecto alguna vez que unos padres que tenían problemas gravísimos con sus hijos
sus hijos se suicidaron y esos padres, en vez de darse cuenta de que habían sido unos desastres de padres, que tenían un problema social gigantesco entre sus manos, le echaron la culpa a ya no me acuerdo de qué grupo era. No era Black Sabbath, era a Judas Priest. A Judas Priest los culparon. Por estar escuchando discos de rock mis hijos se suicidaron. Mira, si fuera así, todos los que escuchamos a Judas Priest nos habríamos suicidado, lo cual habría sido bastante problemático, sobre todo porque es mal negocio para los grupos musicales que su público se suicide, porque luego no tienen a quién venderle el siguiente álbum. Bueno, la televisión iba a acabar con nosotros. La televisión, sabemos, se iba a alejar de la literatura. Yo llegué a la literatura por la televisión, ya lo he contado, por la dimensión desconocida. Los videojuegos, Twitter. Cada vez que surge algo nuevo, hay quien dice que va a ser algo horroroso. Luego resulta que no lo es. Entonces yo no sé, insisto, le pedí a este personaje, a Masip, que me mandara los estudios que él ha publicado en revistas arbitradas de alto impacto, se supone, claro, para sustentar tanto su diagnóstico de adicciones como los tratamientos con los cuales cura las adicciones. Yo no sé si lo haga o no lo haga. Tengo que ser muy cuidadoso aquí, pero puedo dudarlo. Entonces se me ocurrió este ejercicio, a ver qué les parece. Tenemos un problema, tuvimos un problema muy grave y afortunadamente creo que está en retroceso, pero deberíamos ser enormemente cuidadosos con él. Y es la adicción al papel. Y si ven que estoy perdiendo el tiempo es porque no encuentro dónde escribir la brillante disertación sobre la adicción al papel. Verán ustedes. Ahora llegamos, no hay problema, si no tenemos ninguna prisa. Y si no lo tengo y entonces me lo vuelvo a inventar. Muy bien. Hay gente que es adicta al papel. Los ves por la mañana leyendo un periódico en papel. Luego, de camino al trabajo o a la escuela, van por la calle viendo anuncios de diversos tamaños en la calle, en los autobuses, en los taxis. Anuncios con publicidad de productos, anuncios comunitarios, propaganda política, pero todo en papel. Papel. Llegan a la escuela y en los tableros se embelezan viendo noticias en papel, que si el horario de clases, que si las notas del examen de historia de la Grecia antigua, todo está en papel. Los horarios, todo está en papel. Los avisos, ¿cuándo va a ser el partido de baloncesto? Está en papel. Todo está en papel, es aterrador. Algunos están absolutamente perdidos. Estudian en libros en papel, escriben en cuadernos de papel. Toman notas en papel, a veces en cualquier papel, como yo he hecho ahora. A lo mejor soy adicto al papel. Uy, qué mello. Algunos están tan perdidos en su adicción al papel que aseguran que descansan leyendo libros hechos de papel. A veces juegan juegos en papel o cartón, porque finalmente son varias hojas de papel pegadas, es papel. Y hay tiendas enteras con juegos de papel, que si Parchís o Parcasé, como le dicen en algunos lados, que si el Monopoly, que si el Cluedo. Hay que controlar la adicción al papel. Y entonces quizás lo que hay que hacer, y esto se me ocurrió ahora, a ver qué les parece como idea, es hacer una empresa que cure a la gente de su adicción al papel. Tan bonito que me iba a salir esto. Desempapélate. Y entonces vamos a hacer una empresa para desempapelar a la gente y así que ya no tenga libros en papel, que ya no vea anuncios en papel, que ya no use papel ni para limpiarse las narices o el extremo contrario. ¿Es eso o el papel es solo un medio? ¿El problema es el papel? Lo que yo veo es que las pantallas, eso que llaman las pantallas, y vuelvo a sacar mi teléfono que nuevamente tengo cargando, es un medio. Vamos a abrirlo, vamos a abrir este. Tengo aquí, tengo mi hijo en WhatsApp, tengo mi juego, tengo Spotify, oigo canciones, pero las oigo en el móvil, con las redes.
mi cuenta bancaria, que mejor ni verla, mi Instagram. Revi es que la empresa con la que yo alquilo patinetes eléctricos. Y Shazam para saber cómo se llamaba esa canción que estoy oyendo con los problemas de memoria que yo tengo. Google, bueno, el álbum familiar, cuando veo fotos de mis nietas y pongo fotos de mi hijo, y va. La aplicación del autobús que me dice dónde están las paradas. El estudio de YouTube que me dice si me están viendo mis vídeos o no. No estoy viendo el teléfono. Estoy viendo lo que hay en el teléfono. Esto es un medio. Y la computadora, el ordenador es un medio. No es el problema. E identificarlo como un problema me parece, probablemente estoy equivocado, pero me parece tan ridículo como lo de la adicción al papel. Las redes, ¿dónde están? Es un entorno. Es el entorno donde están los amigos de mi hijo. Habla con ellos por chat o por Fortnite, como yo hablaba con mis amigos por teléfono. Mi madre decía, estás demasiado tiempo en el teléfono. Estoy hablando con mi novia, cállate. No, pero es que llevas mucho tiempo en el teléfono. Ay, te voy a quitar el teléfono. Pero es que no me interesa el teléfono. Los teléfonos de antes eran bastante menos estéticos que esto. No tenían colorcitos, eran la bocina esta horrible. Pero es que no era el teléfono, es que ahí estaba la voz de mi chica. Era un medio. Y finalmente, y para terminar de quedar mal con todo esto, alguien quiere decir que el problema es que todo lo que hay en la red está diseñado para que la gente se quede más tiempo en la red y sacarle dinero. Los juegos se hacen para que te intereses por los juegos. Quizás estas personas querrían que se hicieran juegos aburridos que no quieres jugar. Lo cual no tiene ninguna lógica, por cierto. Claro que está hecho para que estés más tiempo, para que le dediques más tiempo y gastes más dinero en ello. Lo mismo que hace el teatro. Una compañía de teatro que te presenta una buena obra de teatro espera que te vayas, que te quedes en toda la obra y que vengas a la próxima, que te gusten sus puestas en escena. La literatura es lo mismo. Escribo un libro y espero yo que si a la gente le guste, hombre, porque así le puedo vender el siguiente libro. No forzosamente estoy pensando en el dinero, pero si quiero que la gente pase su tiempo y al final eso se va a traducir eventualmente en dinero. No escribo para ganar dinero, pero quiero ganar dinero por lo que escribo. Del mismo modo en que no hago vídeos para ganar dinero, pero me gustaría vivir de esto. Como los restaurantes. Claro, los restaurantes hacen comida sabrosa para sacarnos dinero y hacer que vayamos más veces. Pues sí, criatura, así funciona la vida. Como los conciertos, como los parques de diversiones, como la televisión, como el cine, como el diseño de automóviles. Si es un buen automóvil, pues la empresa quiere que, tu automóvil, cuando compres otro, quieras uno de la misma marca porque te gustó, porque te dio buen servicio, porque fue cómodo, porque no te gastó demasiada gasolina, qué sé yo. Como los deportes profesionales. La gente, el Paris Saint-Germain compra a Messi pues para que la gente vea los partidos del Paris Saint-Germain, porque llama la atención Messi, porque así vas a estar viendo más los partidos del Paris Saint-Germain que cuando no tenía Messi. Así funciona. En la carpintería, el carpintero trata de hacer las mejores cosas para que tú le compres más cosas y estás muy a gusto con aquello que te dio. Tratar de decir que eso es exclusivo de las redes es una barbaridad. Es tomar la parte por el todo por la parte y olvidarse de que toda factura humana tiene todas las características de las facturas humanas y que si algo queremos cambiar en las facturas humanas tenemos que ir a la raíz y no a la expresión formal. Tenemos que ir al fondo y no a la forma, pero es menos negocio ir al fondo de los problemas de los adolescentes que en Estados Unidos se levantan un día, consiguen un arma y le disparan a sus compañeritos, que ir a la forma de decir la culpa es de la literatura, la culpa es de los videojuegos, la culpa es del rock, la culpa es del cine, la culpa es de cualquiera menos de mi sociedad, de la forma en que enseño yo a la gente y de los padres que tuvieron. Dicho eso, yo sigo esperando que Massif me mande sus estudios, porque igual estoy totalmente equivocado, y si lo estoy, y este sí es un compromiso real, si estoy totalmente equivocado, por supuesto lo diré, lo reconoceré, y además me dará mucho gusto estar informado de algo nuevo.
No, dice Casamitos, no conozco mucho de la política de España. ¿Vox es el Podemos de derecha? No. Vox es el Partido Republicano Estadounidense de España. Es la Asamblea Nacional de Marine Le Pen de Francia en España. Es el partido de Salvini en España. Es el partido de Víctor Orbán, el húngaro, el nazi húngaro, en España. Es un partido que se separa del Partido Popular cuando, gracias a Trump, gracias a Steve Bannon, gracias a Berlusconi, gracias al movimiento de derecha internacional, efectivamente, deja de ser vergonzoso ser un fascista de mierda. Uy, perdón por utilizar de. Puedo discutir mucho por la situación que estamos en Argentina, pero la educación a nivel universitario y salud pública son gratuitas. Bueno, pues algo hay. Algo es, nada es perfecto. Ay, me encanta. De veras, JG72, vienes con ese avatar a pasearte por aquí. Qué poco tienen que hacer, de verdad. Qué vergüenza me dan. Qué vergüenza me dan, de verdad, algunos. No, es que es terrible. ¿Tienes conocimiento de la existencia de la Freedom from Religion Foundation? Solo sé que existe. Si conozco a Don Barker, uno de sus integrantes, no para nada. Deja de que tienes a Mauricio en pausa, vas a tenerlo. No vas a ver cómo lo tienes luego, JG. Seguimos con, perdón, es que no veo nada. Gracias a los super stickers, gracias a Luis Elizondo, gracias a quienes nos están echando una mano con algo de. El Ubión de Jessica Richman y Zachary Apte, no tengo ese fraude, no tengo datos, voy a buscar por él, pero hay algo muy curioso que sí quería mencionar. En YouTube me ha aparecido 2 o 3 veces un supuesto laboratorio de este tamaño que puedes comprar y que te hace análisis de sangre. Y cuando lo vi dije, esto es un Theranos, pero con más cara, porque va directo al consumidor. No está buscando que se los compre Walgreens o unas cadenas de farmacias para poner un centro, sino que tú puedes hacerte tus propios análisis de sangre con una gotita de sangre en un aparato de este tamaño, que parece una Alexa de estos de Amazon. Y he buscado tanto a la empresa como el producto y no están en red y por supuesto no tienen estudios al respecto. Es bastante interesante. No que no iba a leer el chat, no, si lo leo, pero lo que pasa es que no hago caso a la mitad de las cosas que me dicen. Gracias a Walter Recinos por el super sticker. Acabo de terminar de lavar ropa a mano. Me dan pocas ganas de volver al pasado. La lavadora, les recomiendo a todos, siempre lo digo, ver la charla TED sobre la lavadora de Hans Rosling. Querido Hans Rosling, que deberíamos tenerlo. Es de esas gente que no hay que dejar de tener. Quien dice que no se ha reducido la pobreza no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Ve a un lugar que se llama Our World in Data, nuestro mundo en datos, y ve los datos de la pobreza en los últimos 40 años y luego regresas. Datos, no creencias, no percepciones. Vale, en tu caso ya no voy a leerte a ti nunca más. Dice que no debía yo leer el chat, pues bueno, está bien. ¿Hasta qué hora piensa tener aquí? Porque no estoy dispuesto a irme. No te preocupes, te podemos echar. Y además me da mucho gusto echar gente. Quizá el problema sea cuando se utilizan técnicas conductuales agresivas para conseguir llamar la atención del jugador. Ejemplo, las máquinas tragaperras. Pero es que tú no has estado en Las Vegas. Pues yo sí. Obviamente todo está diseñado para que eches dinero. Pues si no vas, ya no echas. A mí todos los sonidos y las luces de las máquinas tragaperras nunca me han llamado la atención. Esas máquinas de apuestas de monedas están dirigidas a personas que tienen un problema de juego. No lo causan, lo aprovechan. Pero eso quiere decir que hay que educar mejor a la gente, que hay que tratar a las personas que tienen ludopatía. Pero no puedes establecer, lo que no se vale es establecer relaciones de causalidad
relaciones de causalidad que son absolutamente peligrosas, sobre todo porque son imaginarias. Y allí hay una cosa, cuando la religión entra y te dice, por ejemplo, que el mundo digital es la heroína de los niños, y lo vi en un sitio, de hecho lo tenía entre mis, y ya no lo pude poner, pero es esto, proteger a nuestros niños de la heroína digital. Mira, cuando una organización religiosa, church leader se llama esto, líderes de la iglesia, hace eso, te das cuenta que están tratando de sacar raja de algo sobre lo cual no tienen datos hechos ni nada por el estilo. Pero estaba yo aquí ocultando a este usuario que está muy molesto porque leo el chat y entonces ya no lo leo, yo ya no se moleste, yo puedo hacer lo que me da la gana, porque en mi canal afortunadamente hago lo que me da la gana. Cuidado con decirles fascistas que te denuncio a Vox. Quiero que me denuncien, por favor. Por supuesto, tengo bases, no solo para llamarlos fascistas, sino para llamarlos nazis, y lo he hecho muchísimas veces. Vox es más como la facción trompista de los republicanos. Tenemos un problema, que la facción trompista de los republicanos está dominando en este momento al Partido Republicano. Es decir, no es una facción, es la corriente principal del Partido Republicano. Y de esto ya hemos hablado aquí y podemos hablar más después. Pero de momento, China ha limitado el juego online a menores. Sí, vamos a copiar a una dictadura. Sí, vamos a copiar a los peores tiranos que meten a la gente en campos de concentración. Sí, hagamos como China. No, mira, mejor no. Luis Elizondo ha hablado mucho sobre Cuba y voy a hablar más sobre Cuba. Y tengo una entrevista pendiente con un compañero escritor cubano. Por lo pronto, el tiempo se nos ha echado encima. Mi garganta ha muerto, además. Quizás porque me entusiasma demasiado, porque bueno que ya no los hago de 3 horas. Y llegamos al final de este streaming número 45 del Rey va Desnudo, llamado En Vivo y con Todo, agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan oído, que nos hayan visto, que haya no sé cuántas personas, ahora hay 186. Gracias por sus preguntas. A los que vienen a trolear, gracias. Son ustedes de lo más ridículo si no logran absolutamente nada más que eso, hacer el ridículo. Y siempre está bien. Cuando tienes gente tonta, no la escondas. Si tú eres tonto, exprésate con absoluta libertad y así todos los demás no solo sabremos que eres tonto, sino te podemos advertir que eres tonto. Lo que te servirá para que no abusen de ti las personas malvadas, porque las personas malvadas son muy buenas descubriendo quién es tonto y sacarlo y estafarlo y embaucarlo y todo eso. Así que gracias a los tontos por ser tontos y hacerlo abiertamente. Muchísimas gracias por acompañarme, como digo, en un saludo que me he apropiado, pero que siempre me gustó. Ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.